Bolivia en llamas, cuando el crimen organizado asedia a un gobierno democrático. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. Hoy nos ocupamos de Bolivia. Desde hace más de 2 semanas, La Paz está sitiada. Bloqueos en 15 puntos de la ciudad y sus alrededores cortan el suministro de alimentos, combustible y oxígeno a hospitales. Un gobierno democráticamente elegido enfrenta una presión que no proviene únicamente de ciudadanos con reclamos legítimos, sino de una maquinaria de desestabilización que ya conocemos bien en esta región: el crimen organizado con disfraz político. Para entender lo que ocurre en Bolivia hoy, hay que entender lo que ocurrió allí durante los últimos 20 años. En 2006 llegó a la presidencia de Bolivia Evo Morales, dirigente del cultivo de coca ilegal en el Chapare. En 2008, con un proceso plagado de irregularidades, impuso lo que denominó el Estado plurinacional, una reconfiguración institucional que, en la práctica, significó la subordinación del Estado a los intereses del narcotráfico, la eliminación de la independencia judicial, el sometimiento de la oposición y la garantía de impunidad para las estructuras criminales que sostenían el régimen. Durante casi 2 décadas, Bolivia fue gobernada bajo ese modelo. No se trató de un gobierno de izquierda con excesos, se trató de la institucionalización del narcoestado. Y ese narcoestado, aunque ya no ejerce formalmente el gobierno, nunca entregó el poder. En noviembre del año pasado, Rodrigo Paz asumió la presidencia, rompiendo 20 años de hegemonía del movimiento AI Socialismo. Apenas 6 meses después, enfrenta la ofensiva más grande desde su posesión. Las protestas iniciaron con una demanda salarial del 20%, impulsada por la Central Obrera Boliviana, un reclamo que, en cualquier democracia funcional, puede ser objeto de negociación. Pero en Bolivia, ese reclamo fue rápidamente instrumentalizado. En cuestión de días, la exigencia salarial mutó en pedido de renuncia presidencial. Se sumaron maestros rurales y urbanos. Y poco después, los mineros cooperativos, quienes paradójicamente llegaron rápido a un acuerdo con el gobierno y se retiraron de las protestas, lo cual revela que su participación respondía más a presión externa que a un reclamo genuino. Pero el actor central de esta desestabilización no estaba en las calles. Evo Morales opera desde su bastión en el Chapare, eludiendo una orden de captura judicial por corrupción de menores. Desde allí, sus seguidores tomaron el aeropuerto de Chimore, en Cochabamba, para blindarlo de cualquier operativo policial, y una marcha de simpatizantes caminó durante 6 días hacia La Paz para engrosar las protestas en la capital. El patrón es conocido: movilización popular como fachada, crimen organizado como motor real. Lo que estamos presenciando en Bolivia no es una insurrección popular espontánea, es la metodología del crimen organizado transnacional que, en este siglo, ha aprendido a vestirse de movimiento social para derrocar gobiernos que no le son funcionales. Bloqueos de rutas que generan desabastecimiento, escasez de medicamentos, faltante de oxígeno en hospitales, violencia cuando el Estado intenta restablecer los corredores humanitarios, piedras y cargas de dinamita contra las fuerzas del orden, y una narrativa construida sobre reivindicaciones sectoriales que oculta el verdadero objetivo: recuperar el control del Estado que perdieron en las urnas.
El presidente Petro, desde Colombia, calificó la situación como una insurrección popular. La Cancillería boliviana respondió con firmeza, rechazando esas declaraciones y exigiendo respeto al principio de no injerencia. Tiene razón en hacerlo. Llamar insurrección popular a lo que es un intento de desestabilización orquestado equivale a darle cobertura política a una operación criminal. Aquí hay un elemento que distingue este episodio de episodios anteriores en Bolivia. En 2003, cuando Evo Morales y sus aliados forzaron la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, contaban con el respaldo activo de Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina, y con la pasividad de Estados Unidos. El contexto regional era otro. Hoy el mapa es distinto. La administración Trump condenó los bloqueos, calificó la situación de crisis humanitaria y respaldó expresamente al gobierno de Rodrigo Paz como un gobierno democráticamente elegido. Bolivia forma parte del llamado Escudo de las Américas, la articulación de gobiernos democráticos de la región frente al crimen organizado con pretensiones políticas. Venezuela se desmorona. Cuba está en su peor crisis en décadas. El castrochavismo no tiene hoy la capacidad de proyección que tenía hace 20 años. Eso no significa que el gobierno de Paz esté a salvo. Significa que el intento de golpe tiene menos respaldo externo del que tuvieron operaciones similares en el pasado. Pero la amenaza interna es real y no debe subestimarse. Bolivia requiere cambios que vayan mucho más allá de la negociación salarial que hoy ocupa las mesas de diálogo. Requiere desmantelar el narcoestado plurinacional desde sus cimientos, restablecer la independencia judicial, someter a la justicia a quienes cometieron crímenes durante 2 décadas de impunidad, reformar el sistema electoral y recuperar la soberanía institucional que fue entregada a estructuras criminales. El gradualismo tiene un límite cuando el adversario no juega con las reglas de la democracia. Rodrigo Paz llegó al gobierno, pero los detentadores reales del poder nunca lo abandonaron. Esa tensión es lo que estamos viendo en las calles de La Paz hoy. Lo que ocurre en Bolivia es también un espejo para Colombia y para toda la región. El crimen organizado aprendió que la violencia directa tiene costos. Aprendió a usar las instituciones, los sindicatos, los movimientos sociales y la narrativa de derechos para operar. Mientras no entendamos esa lógica estructural, seguiremos confundiendo los síntomas con la enfermedad. Gracias, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Esto es Píldoras del Saber. Yo soy Carlos Eduardo Osorio y te espero el próximo lunes con una nueva entrega llena de análisis y píldoras cargadas de conocimiento. Hasta pronto.